after you. Oh, draw me, Lord. Oh, draw me, Lord. Oh, draw me, Lord. And I'll run after you. Draw. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén a todos nuestros hermanos que están viéndonos a través de Facebook y escuchándonos. Amén a través de Radio Plenitud. Amén. Que le habla a su hermano Ricardo y la verdad agradecido del Señor porque Él ha sido fiel. Amén. Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Y doy gracias al Señor por esta oportunidad que Él me ha dado, amén, en este día para poder ministrar la palabra del Señor. Así que yo le invito a todos nuestros hermanos del Ministerio Evangelístico Vida Nueva a que puedan dejar ese tiempo especial para oír la palabra del Señor en familia. También a todo auditor, a todo amigo que pueda estar oyendo en esta tarde, amén. Creemos que Dios en esta tarde nos va a hablar, amén. Dios en esta tarde nos va a ministrar a través de una palabra, amén, que va a producir un cambio en nuestras vidas. Y en este día vamos a comenzar haciendo una oración especial. Vamos a orar por nuestro hermano Gabriel Núñez, que si él nos está escuchando, le saludamos en el amor del Señor. Decirle que Dios le ama de una forma muy especial, amén. Que Dios puede tomar el control de su vida y de su mente, de su corazón. Él es el yerno de nuestra hermana Gloria, la esposa de nuestro hermano Luis Burgos. Amén, así que vamos a orar por él. Él está pasando por un momento difícil, por un momento de angustia, por un momento de depresión. Y creemos que el Señor tiene la sanidad, que el Señor puede tomar el control en nuestras vidas. Amén, cuando estamos aproblemados, cuando estamos con problemas, con dificultades, únicamente la esperanza, la salida a nuestros problemas la podemos encontrar en Jesucristo. No la encontramos ni en las pastillas, ni en los psicólogos, ni en un tratamiento. Únicamente la podemos encontrar en Dios. Así que si usted está en su hogar y puede hacerlo, incline su rostro, amén. Cerramos nuestros ojos y vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde queremos orar por nuestro hermano Gabriel Núñez. Señor, oramos en el nombre de Jesús pidiendo que usted pueda orar en su corazón, Señor mío. Que usted, Padre, pueda quitar todo espíritu depresivo, Señor, toda angustia, toda tristeza, Señor amado. Toda amargura, Dios mío, pueda salir, Padre eterno, de su vida. Mi Dios, en el nombre de Jesús, Señor, haga usted su obra, Padre eterno, en la vida de él, Señor amado. Padre, si él no le conoce, que él pueda conocerle, que él pueda amarle, que él pueda buscarle, que pueda entender que la esperanza, el refugio solo está en usted, mi Dios. En el nombre de Jesús, obra usted en su vida, Señor, y obra usted en su corazón, Señor. Padre, en el nombre de Jesús lo creemos que usted hará la obra en su vida, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén, gloria al nombre del Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta tarde. Vamos a ir a la palabra de Dios. Si usted tiene su Biblia, también puede usted buscarlo. En el libro de Colosenses, capítulo 3, vamos a darle lectura del versículo 12 al versículo 17. Colosenses, capítulo 3, versículo 12 al versículo 17. Amén, y leemos la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesucristo. Dice así la palabra de Dios. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por su palabra, Señor. Padre, en esta hora queremos que usted
pueda hablarnos a través de ellas, Señor. Padre, muchas áreas en nuestra vida que necesitan ser cambiadas, Señor. Muchas áreas, Padre, que necesitamos, Padre, arrepentirnos, Señor, humillarnos, Señor. Y Padre eterno, en este día queremos que sea un día de cambio, Señor, un día que usted pueda obrar en la vida de cada uno de nosotros, mi Dios. En el nombre de Jesús ponga usted palabra en mis labios, Señor. Revelación de su palabra, sabiduría, entendimiento, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, reconozco que no soy nada, Dios mío, que solo usted, Padre, su gracia, su amor, su poder puede obrar en esta hora, Padre eterno, y esas palabras pueden fluir a través de mí. Un vaso, un instrumento, tan solamente soy en sus manos, que esta palabra llegue a todo corazón y a todo auditor, mi Dios, provocando un cambio, Padre eterno, en sus vidas, mi Dios, en el nombre de Jesús, para su gloria y su honra, Señor. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Esta palabra que Dios nos ministra, amén, en esta tarde, tiene por título este mensaje, por nombre, cualidades de un escogido. Ese es el título de la palabra del Señor, cualidades de un escogido. Y esta palabra, la verdad es que a mí me llamaba mucho la atención, porque muchas veces esta palabra, muchos la conocemos, muchas veces la hemos leído cantidad de veces, la hemos predicado, quizás la hemos enseñado, la hemos compartido con alguien, pero acá yo cuando comenzaba a leer notaba una diferencia a las otras veces que había leído esta palabra. Y acá comienza diciendo, vestidos pues como escogidos de Dios. Y esta palabra escogido me marcó una diferencia en mí, porque muchas veces nosotros decimos, así se tiene que vestir el Hijo de Dios cuando nos referimos a esta palabra. Pero acá no dice solamente un Hijo de Dios, dice vestidos como escogidos de Dios. O sea que marca una diferencia. O sea que esta vestimenta que nombra acá el Señor, ¿cierto? O el apóstol Pablo en esta carta a los Colosenses, marca una diferencia, porque él dice vestidos como escogidos de Dios. ¿Y qué es un escogido? Es una persona apartada, una persona que Dios elige de en medio de este mundo para un propósito específico. Amén, bendito sea Dios. Y sabemos nosotros que cada uno de nosotros, ¿cierto?, en su gran mayoría somos elegidos de parte de Dios. Muchos de nosotros Dios nos eligió con un propósito. Dios nos llamó con un propósito. Nadie está al azar en el Evangelio, nadie está al azar dentro de un ministerio, dentro de una congregación, ¿cierto? Dios nos escoge, dice aún la palabra, desde el vientre de nuestra madre. Entonces, hay cualidades cuando una persona es escogida de parte de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que hay muchas personas que un día, ¿cierto?, sirven a Dios y al otro día no sirven. Entonces, ¿será realmente una persona escogida de parte de Dios? Una persona que un día sirve a Dios, otro día no sirve. Una persona que un día se congrega, al otro día no, que un día está bien, que un día está mal. Entonces nosotros vemos en el Evangelio que hay muchos tipos de cristianos. Hay cristianos que son firmes, que son estables, que son constantes. Y también hay cristianos que son muchas veces tibios. Cristianos que muchas veces no tienen el deseo de servir a Dios, no tienen el deseo de congregarse, no tienen el deseo de buscar a Dios. Entonces vemos una diferencia entre un cristiano, discúlpenme la palabra, pero un cristiano común y corriente y un cristiano escogido. Porque un cristiano que es escogido por Dios se va a notar por su testimonio, por su carácter, por su forma de comportarse, por su búsqueda, por su entrega, por su esfuerzo y por muchas características más que vamos a ver en este día. Yo creo que muchas veces todos nosotros nos hemos preguntado muchas veces, ¿qué seré yo? ¿Seré un llamado de Dios? ¿Seré una persona llamada por Dios? ¿Seré un escogido? ¿Alguien especial para Dios? ¿Y cómo podemos saberlo? A través de la palabra del Señor. La palabra del Señor la tenemos que ir comparando con nuestra vida y vamos a ir viendo si realmente estamos siendo cristianos escogidos, que estamos marcando una diferencia. Tristemente hoy día hay muchos cristianos, muchas personas que se dicen ser hijos de Dios. Usted puede conversar con muchas personas. Usted sale a la calle, sale a algún lugar, va a su trabajo. En todos lados se encuentra gente que conoce del Señor. En todos lados nos encontramos personas que dicen yo un día fui cristiano o yo sirvo a Dios. Pero ¿qué pasa cuando nosotros vamos conociendo a la persona, cuando vamos viendo el testimonio de esa persona? Por eso yo digo, hay muchos cristianos, pero hay pocos cristianos que marcan una diferencia. Y eso es lo que Dios quiere. Por eso el llamado de Dios es hacer luz y sal de esta tierra. Pero muchos no entendemos ese concepto que Dios nos deja. Ese mandato que Dios nos deja, hacer luz y sal de esta tierra. Porque muchos de nosotros en nuestro diario vivir, en el trabajo, o donde quiera que vamos nosotros, muchas veces no marcamos una diferencia. No se nota una diferencia entre nosotros y el resto. Pero como hijos de Dios tenemos que ser luz. Bendito sea Dios, luz en medio de las tinieblas.
Entonces sabemos que hay muchos cristianos, pero no todos verdaderos. Hay muchos cristianos, pero no todos viven la palabra. Hay muchos cristianos, pero no todos dan un buen testimonio, un buen ejemplo. Hay muchos cristianos, pero no todos desean servir a Dios. Entonces vamos viendo nosotros, a través de la palabra, que para ser un escogido de Dios no puede ser cualquier persona. No puede ser cualquier persona. Para ser un escogido de Dios, que Dios cumpla su propósito en mí. Yo creo que todos nosotros tenemos un propósito. O Dios tiene un propósito, mejor dicho, con nosotros. Pero no depende solo de Dios que ese propósito se cumpla, sino que nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos que poner parte de nuestro esfuerzo y tener el deseo, el anhelo de servir al Señor. Entonces aquel que es escogido de parte del Señor se destaca de los demás por su ejemplo de vida, por su esfuerzo también por servir, y por agradar a Dios. Algo muy importante que muchas veces nosotros nos damos cuenta, un escogido de Dios, una persona que tiene Dios un propósito con él, no se destaca por su forma de vestir. Si se viste muy bien, si quizás viene a la iglesia con el mejor terno, la mejor corbata, no se destaca por lo lindo que habla, por las palabras bien pronunciadas que tiene, no se destaca por eso, porque hoy en día hay mucha gente que se viste bien, que quizás predica bien, habla muy bonito, pero no es un escogido de Dios. Porque cuando vamos a la hora de ver el testimonio de esa persona, el ejemplo de esa persona, si realmente es un ejemplo, vemos que realmente su vida, su apariencia no coincide con su vida secreta, con su vida secular. Entonces vamos a ver en esta tarde características de un escogido de Dios. Y comienza diciendo acá, vestidos pues como escogidos de Dios. Yo creo que algo más importante que la vestimenta física, porque la vestimenta física, lo que tenemos hoy en día, quizás usted puede tener un reloj, una corbata, una camisa, quizás los mejores zapatos, pero esas son cosas que perecen. Son cosas que a Dios no le interesan ni le agradan. Porque nosotros vemos el ejemplo de Jesús en la palabra. Jesús no usaba las mejores vestimentas. Juan el Bautista no usaba las mejores vestimentas. Y aún a pesar de eso eran escogidos de Dios, eran personas importantes, usados por Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero vemos hoy en día de qué se preocupa más la persona. ¿Cómo me veo? Vemos hoy en día a los predicadores, a los cristianos. Al final es más lujo que presencia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquella persona que se ha escogido de parte de Dios se viste de una forma especial. Se viste de buenos frutos, se viste de santidad, se viste de muchas cosas que vamos a ver en esta tarde. Bendito sea Dios. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios. No dice solo como hijos de Dios, dice como escogidos de Dios. O sea, si usted quiere ser, si yo quiero ser un escogido de Dios, tenemos que cumplir estas características que vamos a ver en esta tarde. Dice, santos y amados. Lo primero, en un escogido de parte del Señor, tiene que mostrar frutos de santidad, testimonio de santidad. La santidad en sí es lo esencial en la vida del creyente, en la vida del cristiano. Aún la palabra lo dice, que sin santidad nadie verá al Señor. O sea, lo primero ante todas las cosas, antes de hablar lindo, de cantar lindo, de hacer algo en la iglesia, lo primero es la santidad. Lo primero y lo más importante, ¿cierto?, en un hijo del Señor. Sin santidad, tristemente, nosotros no podemos tener ni siquiera comunión con Dios. Sin santidad no hay salvación, sin santidad no hay vida eterna. Aunque yo pueda hacer muchos méritos, si no vivo en santidad, si no tenemos santidad, no podemos hacer nada. No tenemos salvación, no tenemos comunión con Dios, ni siquiera nuestras oraciones. Si no hay santidad, ni siquiera nuestras oraciones llegan delante de la presencia del Señor. Y la santidad es algo que hoy en día se ha perdido muchísimo en el cristiano. Y muchas veces decimos nosotros que la santidad es del corazón, la santidad está solo en mi mente. Mi santidad aún se refleja en mi forma de hablar. Yo puedo decirle, yo soy santo, vivo una vida en santidad, pero si de mis palabras fluyen palabras obscenas, palabras en doble sentido, quiere decir que no hay santidad. Si mi forma de vestir, mire, aún esto, un detalle tan pequeño, aún en mi forma de vestir yo muestro la santidad. En mi forma de comportarme, en mi forma de saludar, en tantas áreas, mostramos nosotros la santidad. La santidad es interna y externa. Bendito sea el nombre del Señor. Así que aquellos que dicen, no, es que la santidad del corazón es una mentira.
La santidad se ve en toda nuestra manera de vivir, en todas nuestras áreas se ve la santidad. Y Dios lo que más busca en su pueblo es santidad. Para que un día podamos llegar a su presencia, que el que predique viva en santidad. Que el que lleva a cargo la obra, el encargado de obra, el siervo de Dios, viva en santidad. Aquellos que trabajan en distintas áreas de la iglesia, vivan en santidad. Aquellos que cantan en alabanza, vivan en santidad. Eso es lo que Dios busca de su pueblo y de su iglesia. Pero es lo que menos hoy hay tristemente en los altares, porque hoy en día vemos gente que predica y está en adulterio. Gente que canta y está en pecado. ¿Será realmente grato el pueblo del Señor de estos tiempos? ¿Agradará a Dios la alabanza de un pueblo que no vive en santidad? ¿Cómo Dios va a recibir mi alabanza? ¿Cómo Dios va a recibir mis oraciones si no hay santidad en mi vida? Algo importante, hermano, es entender que Dios está en todo lugar. Que aunque nosotros nos podamos ver muy lindo a través de una cámara, nos podamos ver muy lindo delante del pastor, Dios nos conoce. Dios conoce la integridad de nuestras vidas. Dios conoce cómo vivimos en nuestros hogares, cómo vivimos en medio del trabajo, cómo vivimos en todo lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Sigue diciendo la palabra del Señor, de entrañable misericordia. ¿Qué quiere decir entrañable? Yo buscaba el significado y entrañable quiere decir profundo y afectuoso. O sea, una misericordia y un amor especial por los demás. Y sin acepción de personas. Porque muchas veces a nosotros nos gusta tener misericordia con quienes nos conviene. Nos gusta tener misericordia y agradar a aquellos que a nosotros nos agradan. Pero Dios cuando dice que tenemos que ser misericordiosos o de entrañable misericordia, nos llama a tener misericordias con todos, sin acepción de ninguna persona. Tener piedad de los demás, ser bondadoso con los demás. Muchas veces nosotros caemos en el grave error, nosotros como hijos del Señor, que muchas veces sin saber hablamos. Hace poco veía un estado de una persona y era algo muy cierto. Muchas veces sin saber las cosas comentamos. Y las comentamos a otro y hablamos de otro y no tenemos misericordia para con nuestros hermanos. Porque muchas veces lo primero que hacemos es apuntar con el dedo. Pero Dios nos dice que aquella persona que es escogido de Dios, que quiere ser escogido de Dios, tiene que ser misericordioso y de entrañable misericordia. No andar apuntando con el dedo. No andar prácticamente crucificando a un hermano porque cayó en pecado. Tenemos que saber los hechos reales. Tenemos que conocer la situación. Tenemos que ponernos nosotros en el lugar del otro. Porque muchas veces es muy fácil hablar de afuera. Pero si realmente nosotros pasáramos ese problema, si tuviéramos esa tentación, si pasáramos esa dificultad, ¿qué haríamos nosotros en ese lugar? ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿Cuál sería nuestro comportamiento? Entonces aquel que tiene misericordia, realmente misericordia, nunca va a apuntar a su hermano con el dedo. Primero va a averiguar. Primero va a entender qué es lo que pasó. Ponerse en el lugar del otro. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es algo que tenemos que aprender cada uno de nosotros. A ser misericordioso. A no dañar. A no herir. A ahorrarnos muchas veces palabras que no deberíamos hablar. Porque muchas veces la lengua no la podemos controlar. Y llegamos y hablamos y no pensamos en lo que va a pasar después. A quién vamos a herir, a quién podemos dañar. ¿Quién puede salir perjudicado a través de nuestras palabras? Dios nos ayude, amén, bendito sea Dios. Sigue diciendo la palabra del Señor de entrañable misericordia. Luego dice de benignidad. ¿Qué es una persona benigna? Una persona que es una persona buena, amén, una persona que hace el bien hacia los demás. Esa es una persona benigna. Una persona que siempre está buscando ser un beneficio para los demás y no ser una carga, no destruir a los demás. Es una persona que no daña a los demás, ni con sus palabras, ni con sus hechos. Esa es una persona benigna. Y a veces, muchas veces a nosotros nos hace falta benignidad. Porque muchas veces con nuestras palabras dañamos. Y hay gente que muchas veces aún las palabras las dice con el propósito de dañar. Imagínense qué terrible y qué tremendo. Esa es una persona que tiene maldad en su corazón. Y como hijos de Dios tenemos que ser benignos, tener benignidad, no dañar ni con nuestras acciones siquiera. Porque a veces aún, a pesar que muchas veces no queremos, aún con nuestros propios gestos, muchas veces dañamos a los demás.
con nuestras acciones, con nuestras actitudes hacia los demás. Y tenemos que tener mucho cuidado. Un escogido de Dios se cuida en todas esas áreas. Aún se cuida en esa área, en la forma que se comporta, en la forma que se dirige a los demás, en sus comentarios. En todo ese tipo de cosas un hijo de Dios tiene que tener cuidado. Usted dice, quizás usted es muy extremista, pero tenemos que tener cuidado porque no todas las personas reciben las palabras igual que nosotros. Quizás nosotros nos pueden decir algo y no nos vamos a sentir afectados. Quizás no nos vamos a sentir dañados, nos vamos a hacer como que nada pasó y se nos va a olvidar. Pero una persona se puede apartar de Dios por una palabra. Otro hermano puede quizás caer en depresión, caer en tantas cosas por palabra. Entonces Dios nos ayude, amén, y podamos tener nosotros benignidad. No dañar a nadie. Y siempre estar buscando el bien hacia los demás. Ahora viene una característica muy importante que hoy en día se ha perdido tremendamente, que es la humildad. Dice Dios que también el escogido de Dios tiene que vestirse de humildad. Y en Mateo 11:29 Jesucristo habla y dice: aprended de mí, que soy manso y humilde. Y dice manso y humilde de corazón. Porque muchas veces nosotros podemos decir ser humilde, nosotros podemos decir tener humildad en nuestras vidas. Pero muchas veces no hay humildad en nosotros. A veces nosotros creemos que tenemos un mal concepto de humildad. Creemos que ser humilde es andar con la ropa rota. Creemos que ser humilde quizás es ser pobre. Y la humildad no es solo eso. La humildad es aquella persona que no tiene soberbia en su corazón. Aquella persona que sabe perdonar. Aquella persona que sabe pedir perdón. Santo es el nombre del Señor. Si tuviéramos realmente humildad, sinceramente yo creo que el pueblo del Señor no estaríamos tanto. Muchas veces el pueblo del Señor está peleado. Tiene pleitos, hay problemas, hay dificultades entre los hermanos. Muchas veces somos un ejército, como muchas veces se ha dicho, somos un ejército que se destruye a sí mismo. Pero realmente si tuviéramos humildad, eso no pasaría. Porque pediríamos perdón y si alguien nos pide perdón a nosotros, también perdonaríamos. Santo es el nombre del Señor. Tendríamos humildad también para reconocer nuestros errores. ¿Cuántas veces nos falta tremendamente a nosotros humildad para reconocer nuestros errores? ¿Cuántas veces, muchas veces nosotros creemos que tenemos la razón en todas las cosas? Y no nos damos cuenta que nosotros somos seres humanos, somos muchas veces personas que nos equivocamos. Personas que muchas veces también fallamos. Personas que muchas veces también herimos a los demás. Y para reconocer todos esos errores nos hace falta a nosotros la humildad. Hoy en día aún en el pueblo del Señor hace falta humildad. Hoy en día podemos ver nosotros los grandes predicadores, las personas que son reconocidas, hay una falta tremenda de humildad. Porque hoy en día el hombre, la mayoría de los hombres de Dios no busca darle la gloria al Señor, no busca que Dios se glorifique, no busca salvar las almas. Porque ese debería ser el propósito de todos nosotros, de todos los hijos del Señor. Que almas vengan al Señor, que almas sean rescatadas de las tinieblas. Que nuevas personas puedan conocer al Señor. Pero muchas veces nuestro propósito no es ese. Nuestro propósito es que la iglesia crezca, que haya más número de personas, que mi nombre sea conocido, que mis prédicas puedan ser escuchadas en otros lugares. Muchas veces ese es nuestro propósito y eso es lo que está en nuestro corazón. Y eso quiere decir que realmente no hay humildad. Porque más que el beneficio para el reino de los cielos, muchas veces buscamos el beneficio propio. Santo es el nombre del Señor. Y tenemos que entender que aunque nosotros podamos predicar, aunque Dios pueda derramar dones en nuestra vida, aunque podamos hablar en otras lenguas, aunque podamos quizás predicar y las personas vengan al Señor, todo lo que hacemos, bendito sea Dios, todo lo que hacemos es por misericordia del Señor. Ni los talentos, ni los ministerios, ni los dones, ni las capacidades, nada nos pertenece a nosotros. Bendito sea Dios. Y muchas veces nos adueñamos de lo que Dios nos da, de lo que Dios nos presta para servirle en la obra. Tenemos que entender que todo viene de parte del Señor. Aún las cosas materiales que tenemos son de parte del Señor y nada nos pertenece. Bendito sea Dios. Dios nos ayuda a ser humilde. Un hijo de Dios, un escogido de Dios, va a ser humilde. Aunque Dios le use, aunque Dios le desarrolle, aunque Dios abra puertas para llevar la palabra, aquel hombre, aquella mujer va a ser siempre humilde. No va a cambiar. No va a cambiar nunca. Ni el dinero, ni hacerse conocido, ni los ministerios, ni los dones, ni nada lo va a llevar a cambiar. Santo es el nombre del Señor.
Y uno de los mayores ejemplos de humildad, como decíamos, es el Señor Jesucristo. Fue escupido, fue humillado. Él pudo haber hecho algo en un abrir y cerrar de ojos, pudo haber destruido a todas las personas que lo estaban atacando. Pero Él fue humilde. Bendito sea el nombre del Señor. Y muchas veces a nosotros nos falta esa humildad de parte del Señor. Sigue diciendo la palabra del Señor de humildad, dice el siguiente. De mansedumbre. Dice docilidad y suavidad que se muestra en el carácter o se manifiesta en el trato. Una persona suave, una persona dócil, una persona con la cual se puede conversar, se puede llegar a acuerdos, se puede tratar. Santo es el nombre del Señor, pero muchas veces nosotros somos medio ásperos. Se nos dice algo y no se puede hablar con nosotros. No se puede tratar con nosotros, no se puede llegar a acuerdo con nosotros. Y eso también va con la falta de humildad y falta de mansedumbre. Por eso Dios dice estas dos cosas juntas: aprended de mí que soy manso y humilde, porque es algo que muchas veces va ligado. Porque aquella persona que es humilde también va a ser manso para conversar las cosas, para llegar a acuerdo. Y eso se nota en el carácter. ¿Y cómo está nuestro carácter? Siendo sincero, ¿cómo es nuestro carácter? ¿Seremos realmente mansos? ¿Escucharemos a los demás cuando nos quieren opinar algo? ¿Reconoceremos nuestros errores muchas veces cuando los cometemos? Una persona mansa es una persona así. Una persona dice docilidad, o sea, una persona dócil. Una persona con la cual se puede tratar. Una persona dice suave, que se muestra en el carácter o se manifiesta en el trato, o sea, en su carácter, en su reacción y en el trato con los demás también. Santo es el nombre del Señor. Luego sigue diciendo de paciencia. Y mire esto qué tremendo. Muchas veces nosotros tenemos la paciencia, creemos que la paciencia es soportar a una persona que me ataca, soportar quizás muchas cosas. Pero mire lo que el significado de paciencia. Dice capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades, o casos molestos u ofensivos, con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Imagínense qué tremendo significado de la paciencia. Capacidad de sufrir y tolerar desgracias. O sea que cuando yo soy paciente, aún en el camino del Señor, aún en el Evangelio, la paciencia me va a llevar a mí a sufrir quizás, a soportar pruebas, a soportar dificultades, pero no voy a quejarme ni tampoco voy a rebelarme, sino que voy a seguir luchando y voy a seguir permaneciendo fiel a Dios. Y eso nos falta mucho a nosotros. Porque muchas veces, hermano, estamos un tiempo bien y al otro tiempo estamos mal. Un día queremos hacer todo por la obra del Señor, queremos predicar, queremos enseñar, queremos cantar, pero pasa el tiempo y al otro día no queremos nada. Es porque muchas veces nos hace falta paciencia para soportar las adversidades, para soportar los problemas, para soportar las luchas, las pruebas. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas veces nuestra vida se torna como esa alabanza de escuela dominical que dice, habla del yo-yo. A veces estamos arriba y a veces abajo, pero nos cuesta mantenernos arriba. Muchas veces pasamos más abajo, más al medio que arriba. Y Dios nos ayude. Dios no quiere que tengamos un estilo de vida así. Porque Dios nosotros no vamos acumulando puntos en el camino del Señor. Nosotros no vamos acumulando puntos para un día llegar al Señor. Usted quizás ayer pudo haber sido un muy buen cristiano, pudo haber servido a Dios, pudimos haber cantado, pudimos haber orado horas quizás, haber ayunado, pudimos hacer muchas cosas, pero si quizás ayer lo hicimos y hoy día no lo estamos haciendo y si Cristo viene hoy, lo de ayer no me va a servir para el hoy. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que dice la palabra del Señor que viene como ladrón en la noche. Entonces eso nos tiene que llevar a nosotros a permanecer siempre buscando a Dios, a permanecer en una vida en santidad, a permanecer en una vida en integridad. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayude, amén. Dios tenga misericordia de nuestras vidas. Y que Dios nos ayude a tener una vida estable, una vida firme, una vida constante, que muchas veces nos falta a cada uno de nosotros. Y algo muy importante, el más importante de todas estas cualidades, dice de mansedumbre, de paciencia, dice soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Muchas veces nos cuesta tanto amar a nuestros hermanos.
Nos cuesta tanto amar al hermano de la congregación, a nuestros pastores, a nuestros líderes. Nos cuesta amar. Imagínense, yo siempre he pensado esto, si no amamos a las personas que tenemos diariamente a nuestro lado, o que vemos seguido, que podemos tocar, palpar, abrazar, que podemos decirle cuánto la amamos, ¿cree usted que realmente podemos amar a Dios? Que realmente podamos amar al Señor, que no le vemos, que no escuchamos su voz audible todos los días. Si no amamos a nuestros hermanos, si no amamos a nuestros prójimos, si no amamos a nuestra familia, nos hacemos mentirosos al decir que amamos a Dios. Santo es el nombre del Señor. Porque a nuestro hermano lo vemos, a nuestro hermano podemos compartir con él. A Dios no le vemos, podemos orar a Dios, podemos hablar con Dios, podemos sentir la presencia de Dios. Pero ese es nuestro hermano que le vemos, que le tocamos, que podemos acariciarlo, que podemos decirle que le amamos. No lo hacemos, realmente no podemos amar a Dios. Santo es el nombre del Señor. Y mire lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. O sea que en simples palabras, cuando tenemos amor, amor por Dios, amor por mi prójimo, realmente imagínese, el orden de las cosas primero es amar a Dios. Y si yo amo a Dios realmente, no solo de palabras, sino si yo amo a Dios realmente, el amor de Dios me va a llevar a amar a mi familia. El amor de Dios me va a llevar a amar a mi prójimo, a mis hermanos, a todos los demás. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, si yo no amo a mi familia, si yo no amo a mi prójimo, realmente no amo a Dios. Ese es el orden de todas las cosas. Dios, la familia y la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Y el amor, en simples palabras, el amor me va a llevar a mí a tener todas estas cualidades. Santidad, misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y todas estas cualidades. Si yo tengo amor, puedo tener todas estas cualidades. Porque por amor a Dios, por amor a mis hermanos, voy a ser manso, voy a ser humilde, voy a ser benigno, voy a tener paciencia. Gloria al nombre del Señor. Ahora la gran pregunta es, ¿tendremos amor realmente nosotros? ¿Tendremos realmente amor en nuestro corazón? ¿Amaremos nosotros realmente a Dios? Si a veces nos cuesta predicar una palabra, si a veces nos cuesta quizás hacer algo en la obra del Señor, ¿podremos realmente amar a Dios? Si muchas veces por cosas pequeñas nosotros nos airamos, nos enojamos con nuestros hermanos, ¿realmente tendremos amor? Y Dios quiere que amemos de verdad. Y que amemos con sinceridad, porque es fácil decir, mi hermano, yo le amo y golpearle la espalda. Pero el amor se demuestra con hechos. Es fácil decir, yo le amo a mi hermano, le amo a mi pastor, o yo amo a Dios. Pero si mi vida no está reflejando ese amor, realmente son palabras que se las lleva el viento. Es fácil decirle a mi esposa, mi amor, yo te amo. Pero si yo la trato como una basura en medio del hogar, realmente no tengo amor. Si yo digo amar a Dios, Señor, yo te amo, voy a servirte, te amo de una forma tremenda, Señor, te amo con todo mi corazón. Y si luego después yo en mi hogar empiezo a pecar, si en mi trabajo yo peco, no estoy diciendo que nadie va a pecar, pero tener ese esfuerzo por no fallarle al Señor, por amor a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y el mejor ejemplo que nosotros podemos tener de amor es a Jesucristo, que murió por nosotros en la cruz. Él nos dio un ejemplo tremendo de amor. Y ahí nos dio un ejemplo tremendo, ¿por qué? Porque Él nos dio a entender que el amor se entrega, se da sin recibir nada a cambio, sin esperar algo a cambio. Él murió en la cruz por usted y por mí. Él murió en la cruz por cada uno de nosotros. Y sin esperar nada a cambio. ¿Qué le hemos dado usted y yo al Señor? Él murió por nosotros. Y ahora hagamos la pregunta, ¿qué le hemos entregado nosotros a Dios? Nada. Y aún dice la palabra que aunque todo lo hagamos, siervos inútiles somos. Bendito sea el nombre del Señor. Y así también tiene que ser nuestro amor. Así tiene que ser nuestro amor. Entregarlo sin esperar algo a cambio. Bendito sea el nombre del Señor.
Sigue diciendo la palabra de Dios, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Dios nos llama a nosotros a ser un cuerpo. Y todas estas cualidades que nosotros acabamos de leer, todas estas cualidades me van a llevar a mí a amar el cuerpo de Cristo. Y a ser un cuerpo con mis hermanos, un cuerpo con los líderes de la iglesia y un cuerpo con Dios. Dice, la palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, a través de todas estas cualidades que nosotros pudimos ver, ¿qué somos nosotros? ¿Somos realmente escogidos de parte del Señor? ¿Tenemos benignidad? ¿Tenemos humildad? ¿Tenemos nosotros mansedumbre? Hagamos un resumen de todas estas cosas. ¿Qué hay en nuestra vida? ¿Qué hay en nuestro corazón? Y ahora la gran pregunta también es, ¿quiere ser usted un escogido de Dios? Yo creo que ese debería ser el anhelo de todos nosotros. Ser un escogido de Dios. Aquí cuando habla en Colosenses, da también un ejemplo de las bodas en un momento. Y en ese ejemplo de las bodas dice que algunos eran convidados a las bodas y otros simplemente llegaron, por decirlo así. Yo quiero ser de esos aquellos convidados. Que después cuando yo esté adentro no me echen para afuera. Bendito sea el nombre del Señor. Y si queremos ser unos escogidos de Dios, si queremos que Dios nos use, si queremos que ser especiales para el Señor, tenemos que comenzar viviendo su palabra, teniendo estas cualidades que Dios nos pide, que Dios nos manda. Yo le voy a invitar que usted en su hogar pueda cerrar sus ojos y vamos a orar por este mensaje, vamos a orar por esta palabra y pedir al Señor que Él nos dé la fuerza, la fortaleza que necesitamos, porque para tener todas estas características no es fácil tampoco. Va a requerir de esfuerzo, de perseverancia, va a requerir de búsqueda del Señor, porque la paciencia no se obtiene de un día para otro, la benignidad no se puede obtener de un día para otro, ni menos con mi fuerza. Necesitamos la ayuda de Dios. Santo es el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, queremos dar gracias por esta su palabra, Señor. Que a usted sea la gloria y toda la honra, mi Dios. Padre, ayúdenos a ser cristianos, Señor, realmente. Padre eterno, que seamos un ejemplo en todo lugar. Que, Padre eterno, nuestras vestiduras puedan mostrar, Señor, nuestros frutos puedan mostrarse a los demás, Señor. Que podamos ser un ejemplo en todo lugar donde vayamos, donde hablemos, Señor. Padre eterno, somos carta leída para este mundo. Mi Dios, en el nombre de Jesús, ayúdenos, Señor, a tener estas cualidades. Queremos ser escogidos de parte suya, Señor. Queremos que usted pueda usar nuestras vidas, Señor. Queremos ser, Padre, personas útiles en sus manos, hijos útiles, Señor, en sus manos. No queremos simplemente ocupar un espacio, Señor, ocupar un lugar. Queremos, Padre eterno, ser vasos, Señor, que usted pueda usar. Mi Dios, en el nombre de Jesús, Padre, yo quiero orar por cada hermano, Señor, cada amigo que está oyendo en esta hora, en su hogar, Padre, en sus vehículos, en sus trabajos, Señor, donde quiera que se encuentren, que su palabra en esta hora, que su Espíritu Santo, Señor, pueda obrar, Padre, en sus corazones, así como también en el cada uno de nosotros, Señor, de los que estamos en este lugar, Señor, que su palabra pueda penetrar a lo más profundo de nuestro ser, Señor. Padre, sabemos que no es fácil, Señor, y por eso pedimos su ayuda, Señor. Su fuerza, Señor, ayúdanos a vivir en santidad, a tener pureza, integridad, Señor mío. Que, Padre, su nombre sea exaltado a través de nuestras vidas, de nuestro testimonio, de nuestro ejemplo, Señor. Padre, que no avergoncemos, Señor, Padre, el Evangelio, sino que podamos exaltar su nombre en toda nuestra manera de vivir. Ayúdanos a ser esos cristianos escogidos, Señor. Sabemos que usted tiene un propósito con nuestras vidas, Señor. Que, Padre, no hemos sido llamados simplemente, Padre eterno, para estar solo aquí, Dios mío. Sino hemos sido llamados con un propósito, Señor. Ayúdanos a ser humildes, Señor, a someternos, Padre eterno, a ese proyecto que usted tiene con nuestra vida, a ese propósito que usted tiene con nosotros, Señor. Quite la arrogancia, la soberbia de nuestras vidas, Señor. Y ayúdenos a ser humildes, Señor, como el barro en las manos del alfarero,
para que usted pueda trabajar, usted pueda, Padre, moldearnos, usted pueda enseñarnos, Señor, corregirnos aún si es necesario. Padre, gracias por su palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, sí, Señor. Oh, draw me, Lord. Oh, draw me, Lord, and I'll run after